En los prestigiosos salones de la Academia Intergaláctica de Pensamiento Avanzado, una gran sala de conferencias zumbaba. Con la energía silenciosa de la anticipación. La habitación no se parecía a nada que Lyra hubiera visto. En la Tierra. Sus paredes estaban formadas por paneles cristalinos cambiantes que refractaban la luz. En suaves arcoíris. Estudiantes de varias especies alienígenas llenaban las lágrimas curvas de asentando sus ojos, tallos u otros órganos sensoriales enfocados intensamente en el dies central donde se encontraba el profesor. Altrius. Saltria, una figura imponente con un exoesqueleto iridiscente translúcido y una serie de nodos bioluminiscentes que recorrían su columna vertebral, exudaba un aura de autoridad que exigía respeto. Voz, aunque melódica, tenía un peso que silenciaba cualquier parloteo tan pronto como comenzaba. Hoy Surya anunció su voz, resonando en toda la habitación sin la necesidad de amplificación. Nos enfrentamos a los limites de la comprensión. Les presento una ecuación que ha desafiado la lógica de mi especie durante siglos. Un problema tan intrincado que incluso nuestras mentes más grandes no han podido resolverlo con un movimiento elegante de sus antebrazos. Hizo un gesto hacia una pantalla holográfica que se materializó en el centro de la sala. La ecuación era incomprensible a primera vista. Una cascada de símbolos desconocidos, geometrías abstractas y variables cambiantes que parecían latir como si estuvieran vivas. Lyra entrecerró los ojos tratando de darle sentido mientras los murmullos se extendían por la clase. Esta Surya continuó. Sus nodos brillantes se atenuaron ligeramente para significar que la gravedad de sus palabras no es simplemente una prueba de habilidad matemática, es un testimonio de los límites intelectuales de la vida sensible. No se desanime si sus esfuerzos no producen nada de lo esperado. La sala quedó en silencio mientras los estudiantes absorbían su declaración. Entre ellos Lyra sintió una incómoda mezcla de curiosidad e intimidación. Era la única humana en la academia. Su presencia era parte de un audaz experimento de intercambio entre especies, mientras que había demostrado ser capaz en muchas áreas. El énfasis de la academia en la lógica y la abstracción matemática a menudo la dejaba sintiéndose como una extraña. Las matemáticas humanas, si bien eran avanzadas por derecho propio, estaban arraigadas en la practicidad. Conceptos teóricos como este eran un ámbito que rara vez había explorado. Los otros estudiantes comenzaron a moverse. Lyra pudo ver un sitter cuya forma gelatinosa brillaba con colores fluctuantes que ya se extendían. Un pseudopodo para manipular el holograma. Un par de gemelos Braxus, mentes cristalinas capaces de computación paralela, se susurraban entre sí en tonos armónicos mientras ideaban una estrategia. Mientras tanto Lyra se sentaba tranquilamente observando la ecuación. Su mente giraba, no con pánico pero con una extraña sensación de intriga. La mirada de Surya recorrió la habitación. Sus nodos luminiscentes de bol parpadearon con aprobación ante los esfuerzos entusiastas de sus estudiantes cuando sus ojos se posaron en Lyra. Sin embargo, el parpadeo se atenuó. La señorita Lyra, dijo Surya con un tono educado pero teñido de escepticismo. Confío en que comprenda la gravedad de este ejercicio. Scientes Libra, de involucrarse con el problema, aunque no espero que sus métodos se alineen con sus demanda. La implicación era clara. Los humanos, con su comprensión comparativamente primitiva de las matemáticas, estaban mal equipados para tal desafío. Lyra sintió una punzada de irritación pero mantuvo su expresión neutral. Se había acostumbrado a tales suposiciones durante su tiempo en la academia. En lugar de responder, se inclinó hacia adelante estudiando el holograma con atención. Los símbolos de la ecuación no le eran familiares, pero resonaban con cierta lógica. Lyra reconoció elementos que se parecían. La Tierra construye fractales matemáticos, series exponenciales, y lo que parecían derivadas, pero estaban entrelazadas de una manera que desafiaba la estructura convencional. Era como mirar fijamente un lenguaje que compartía un ancestro común con el suyo, pero que había evolucionado a lo largo de un camino completamente diferente. Recuerde que Surya continuó, dirigiéndose a toda la clase, esto no es
Una prueba de su capacidad para llegar a una solución es una prueba de su capacidad para pensar más allá de los confines de las tradiciones intelectuales de su especie. La creatividad, por primitiva que parezca, sigue siendo una herramienta valiosa. El énfasis en lo primitivo le dolió, pero Lyra lo dejó pasar de sus hombros. Sabía que no debía tomárselo personalmente. La especie suria, los celanos, eran famosos por su arrogancia intelectual, un rasgo que había sido atenuado solo ligeramente por sus encuentros con otras civilizaciones Avanzadas. Aún así, Lyra no podía quitarse de encima la sensación de que este ejercicio era tan. Fue una lección de humildad para los estudiantes, ya que fue una exploración de lo desconocido mientras los demás se sumergían en su trabajo. Lyra adoptó un enfoque diferente. Cerró los ojos, dejando fuera los murmullos y los símbolos brillantes, y dejó que su mente vagara. En la Tierra, siempre se había destacado en encontrar patrones en el caos, una habilidad que le había servido bien en todo, desde resolver acertijos hasta navegar por las complejidades de la dinámica social aquí en este entorno extraño. Basándose en ese mismo instinto, comenzó a dibujar en su tableta, sin intentar resolver la ecuación directamente, sino trazar un mapa de su estructura. Trazó conexiones entre las variables, notó los patrones recurrentes y formuló hipótesis sobre cómo los símbolos desconocidos podrían interactuar. Poco a poco, comenzó a surgir una imagen, no una solución, sino un marco. Le recordó algo que había encontrado en la historia matemática de la Tierra. Pippi siempre había fascinado a Lyra. Su naturaleza infinita y no repetitiva la hacía misteriosa y universal. Un puente entre lo práctico y lo teórico. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que la ecuación anterior para ella tenía una cualidad similar. No estaba destinada a resolverse en el sentido convencional, sino a comprenderse. Su infinita complejidad se abrazaba en lugar de conquistarse. Fascinante, murmuró para sí misma mientras movía rápidamente el lápiz por la pantalla. Comenzó a reescribir la ecuación en términos de pi usándolo como una lente para interpretar los símbolos alienígenas. El proceso era lento y laborioso, pero se sentía bien. Por primera vez no estaba tratando de probarle a nadie, ella estaba simplemente explorando, impulsada por la curiosidad. A su alrededor los otros estudiantes trabajaban en silencio, sus métodos tan diversos como sus formas. El pseudópodo Exan cambiaba de colores en rápida sucesión mientras procesaba las ecuaciones variables. Los gemelos Beltra proyectaban superposiciones holográficas, sus voces cristalinas armonizaban de una manera que sugería progreso. Incluso Zala parecía absorta, deteniéndose ocasionalmente para observar a sus estudiantes con una mezcla de orgullo y desapego, pero nadie le prestaba atención. A Lyra, para ellos, ella era una ocurrencia posterior, una curiosidad en lugar de una competidora. Esto le venía muy bien, no necesitaba su validación, solo necesitaba tiempo. Mientras la sala de conferencias zumbaba con quiet energía, trabajó metódicamente los símbolos en su tableta, formando un tapiz De lógica y intuición para cuando la sesión terminó. Lyra solo había arañado la superficie de la complejidad de la ecuación, pero sintió una chispa de confianza. No estaba segura de si su enfoque conduciría a una solución, pero sabía que era algo único, algo que nadie más en la sala estaba intentando y que ella decidió que era suficiente por ahora. Lyra regresó a sus aposentos esa noche, su mente todavía zumbaba con el intrincado patrón que había visto en la ecuación. Las habitaciones de la academia eran un testimonio del diseño intergaláctico construido para satisfacer las necesidades de cada especie. inscrita. Su propia habitación se comparaba con las opulentas cámaras de algunos de sus pares alienígenas, pero era lo suficientemente familiar para sentirse como un trozo de hogar. El escritorio junto a la ventana, su cuaderno maltratado y el pequeño la planta en maceta que trajo de la Tierra sirvió como recordatorio de la vida que había dejado atrás. Sentada en su escritorio, Lyra sacó su tableta, que todavía mostraba el marco a medio terminar en el que había trabajado antes. Los símbolos holográficos flotaban sobre la superficie, arrojando un tenue brillo azul en su rostro. Golpeó su lápiz contra la mesa, sus pensamientos giraban como una tormenta caótica. Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero se negaban a encajar en su lugar. Piensa, Lyra murmuró para sí misma, pasándose una mano por el cabello. ¿Qué te estás perdiendo?
Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la brillante cúpula de la academia revelaba una vasta extensión de estrellas. En algún lugar allá afuera estaba la Tierra girando. Silenciosamente en su rincón de la galaxia pensó en las incontables noches que había pasado de niña mirando las estrellas y soñando con lo que había más allá de esos sueños que la habían llevado a este momento a esta academia alienígena llena de desafíos incomprensibles y dudas inquebrantables. No podía permitirse fallar, no ahora. No cuando había luchado tanto para estar aquí. Respiró profundamente y volvió a la ecuación. El patrón que había trazado antes todavía se sentía como el enfoque correcto, pero estaban incompletos. La ecuación parecía bailar fuera de su alcance. Su verdadera naturaleza estaba oculta detrás de un velo de complejidad. La intuición de Lyra le dijo que la solución no se trataba de fuerza bruta o computación avanzada, sino de perspectiva. Comenzó a pensar en cómo los humanos abordaban los problemas de manera diferente a otras especies en la academia. Gran parte del enfoque se centraba en la lógica pura y la precisión. Los estudiantes alienígenas con sus redes neuronales avanzadas y estructuras cognitivas únicas se destacaban en descomponer los problemas en sus componentes más pequeños, pero los humanos tenían algo más, una chispa creativa. La voluntad de pensar de manera lateral cuando el camino obvio no conducía a ninguna parte. Este pensamiento le dio a Lyra una idea. En lugar de intentar resolver la ecuación directamente, decidió abordarla como si fuera un acertijo. ¿Y si la ecuación no fuera solo un problema matemático, sino una representación de algo más profundo? Había visto esto antes en la historia de la Tierra. Como los matemáticos antiguos usaban ecuaciones para describir el movimiento de los planetas, el flujo del agua o incluso los ritmos de la música. Lyra inclinó hacia adelante su lápiz, moviendo rápidamente. Cruzó rápidamente la pantalla mientras esbozaba sus pensamientos, se centró en los símbolos que parecían fractales, sus formas intrincadas sugerían una naturaleza recursiva. ¿Podría la ecuación estar describiendo algo infinito como la geometría del universo mismo? Su mente corría mientras pensaba en cómo pi, con sus dígitos infinitos, aparecía a menudo en lugares inesperados, círculos, ondas, incluso la probabilidad de eventos aleatorios. Tal vez no se trate de encontrar el final, reflexionó en voz alta. Tal vez se trate de comprender el viaje con una determinación renovada. Lyra comenzó a reescribir la ecuación usando a pi como marco, trató a los símbolos alienígenas como si fueran piezas de un mosaico, cada uno de los cuales contribuía a una imagen más grande. Fue un proceso minucioso que requirió que recurriera a cada fragmento de conocimiento matemático que poseía. A veces sentía que estaba agarrando en Shadow su mente. Esforzándose por dar sentido a conceptos que desafiaban su comprensión. Pasaron horas mientras trabajaba en la habitación a su alrededor desvaneciéndose. En el fondo apenas notó cuando su planta se volcó derramando tierra. Sobre el escritorio su concentración era inquebrantable. Sus pensamientos consumidos por la intrincada danza de números y símbolos no estaba solo resolviendo una ecuación, estaba explorando un nuevo lenguaje, un puente entre su perspectiva humana y la lógica alienígena de la academia. Pero el progreso era lento y la duda comenzó a aparecer. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si su enfoque no era nada más que un intento desesperado de imponer ideas humanas en algo fundamentalmente alienígena? El pensamiento asintió amenazando con desentrañar. Confianza había visto cómo trabajaban los otros estudiantes, cómo sus mentes procesaban la información a velocidades que ella nunca podría igualar. ¿Qué posibilidades tenía contra ellos? Lyra negó con la cabeza, negándose a ceder a la desesperación. No estás aquí para ser como ellos, se dijo a sí misma, estás aquí porque eres diferente. Este recordatorio escribió su determinación. Pensó en los momentos en la historia de la Tierra, cuando los humanos desafiaron las expectativas, cuando aterrizaron en la Luna, decodificaron el genoma humano y enviaron sondas más allá del borde del sistema solar. Esos logros no vinieron de seguir las reglas, vinieron de romperlas, de ver el mundo de maneras que nadie más podía. Abrazando esta mentalidad, Lyra se permitió pensar libremente sin las limitaciones de la lógica tradicional. Comenzó a jugar con la ecuación, experimentando con diferentes interpretaciones y probando hipótesis descabelladas. Algunas de sus ideas llevaron a callejones sin salida, mientras que otras abrieron nuevas posibilidades. El proceso fue desordenado y caótico, pero se sintió vivo de una manera que los métodos rígidos de sus compañeros nunca lo habían hecho. A medida que avanzaba la noche, Lyra alcanzó un gran avance al concentrarse en los elementos fractales de la ecuación y descubrió un
Patron que conectaba símbolos aparentemente no relacionados. Era un bucle recursivo que hacía eco de los ciclos infinitos de la naturaleza. Olas chocando en una orilla. Planetas que orbitaban una estrella. Los dígitos de pi extendiéndose hasta él. Infinito. La comprensión le provocó un escalofrío como una chispa de electricidad que encendió sus pensamientos. Emocionada pero cautelosa, comenzó a probar su teoría y a aplicarla al resto de la ecuación. Las piezas comenzaron a encajar, formando una estructura coherente que se sentía a la vez extraña y familiar. Era como si estuviera sintonizando una frecuencia que nunca había escuchado antes. Su mente resonaba con la armonía oculta de la ecuación. Cuando salió el sol, Lyra había completado su estructura, se reclinó en su silla. El cansancio la invadió como un maremoto. La ecuación todavía estaba lejos de resolverse, pero había progresado un pequeño y frágil paso hacia la comprensión y por primera vez sintió que pertenecía a la academia no porque pudiera igualar a los demás, sino porque tenía algo que ellos no tenían, una perspectiva humana mientras miraba la pantalla holográfica, una sensación de tranquilidad. El orgullo la invadió, no sabía si su trabajo impresionaría a Exaltia o a los otros estudiantes, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que había encontrado su propio camino hacia adelante, un paso a la vez. El sol de la mañana se filtraba a través de las paredes cristalinas de la cúpula de la academia, arrojando rayos de luz fragmentados sobre el escritorio. De Lyra, sus ojos dolían por la falta de sueño, sus pensamientos se arremolinaban con los ecos de ecuaciones y patrones que había estado explorando toda la noche. El marco que había desarrollado yacía sobre su tableta, un laberinto de ideas interconectadas que insinuó algo extraordinario pero permaneció incompleto a pesar de su agotamiento. Lyra sintió un destello de orgullo. Había logrado un progreso real pero la verdadera prueba estaba por venir. El aula ya estaba llena de actividad cuando llegó estudiantes extraterrestres de todas las formas y tamaños llenaron la habitación. Sus formas y voces únicas se mezclaban en una cacofonía de anticipación. Hologramas flotantes mostraban fragmentos de la ecuación, cada uno anotado con los estudiantes. Varios intentos de decodificarla, algún esfuerzo. Los RTS eran elegantes, otros caóticos, pero todos compartían un sentido de propósito que hizo que Lyra se sintiera inspirada y aprensiva. La profesora Surya estaba parada en el centro de la sala. Su exoesqueleto iridiscente captaba la luz mientras inspeccionaba la clase. Sus nódulos bioluminiscentes pulsaban suavemente, un signo de curiosidad leve en lugar de entusiasmo. La profesora era conocida por su estoicismo. Su respeto se reservaba solo para aquellos que demostraban una verdadera maestría. Lyra dudaba de haberse ganado incluso una fracción del respeto de Zala, pero eso no importaba ahora que había venido a contribuir, no a buscar aprobación. Calmars. La voz melódica de Surya sonó. Silenciando la sala. Hoy revisaremos su progreso. Espero que cada uno de ustedes presente sus hallazgos, por incompletos que sean. Recuerden que este ejercicio no se trata de éxito o fracaso, se trata de explorar posibilidades. Los estudiantes se calmaron y cambiaron su atención al profesor. Lyra tomó asiento cerca del fondo de la sala, agarrando su tableta con fuerza. Escuchó mientras el primer estudiante de la gemela de Elr, llamada Silin, daba un paso adelante para presentar su trabajo. Los Bell TRS eran conocidos por su inteligencia cristalina, sus mentes eran capaces de procesar en paralelo en una escala que eclipsaba las capacidades humanas. El holograma de San cobró vida y mostró una matriz compleja de ecuaciones que brillaban con precisión. Como pueden ver, Silin explicó con una voz como un cristal que resuena. He abordado el problema aislando los elementos recursivos y aplicando álgebra multidimensional para simplificar las variables mientras la solución sigue siendo esquiva. Creo que este método revela una simetría subyacente. Surya asintió con la cabeza, sus nodos brillaban un poco más. Impresionante, Silin. Tu método demuestra una comprensión profunda. De recursión, sin embargo, veo lagunas en su marco. La simetría que describe es incompleta, carece de la profundidad dimensional requerida para capturar la naturaleza verdadera de la ecuación. Silin se inclinó ligeramente su forma cristalina refractando la luz mientras
Regresaban a su asiento la sala. Zumbó con murmullos de aprobación y especulación, pero Lyra permaneció en silencio ella. Admiró el trabajo de San, era elegante y preciso, un testimonio del intelecto de su especie, pero también se sentía estéril, como si careciera de la chispa de intuición que hizo que las matemáticas cobraran vida uno por uno. Los otros estudiantes presentaron sus hallazgos como Ethereum, trabajo centrado en dinámica de fluidos, su forma gelatinosa cambiando de colores mientras describían cómo la ecuación reflejaba el flujo de energía a través de sistemas líquidos. Un par de celtrons propusieron una teoría que involucraba el entrelazamiento cuántico, sus voces armónicas tejiendo un tapiz de ideas que parecían casi musicales. Cada presentación fue recibida con una mezcla de elogios y críticas de Zala, cuyo intelecto agudo atravesó cualquier falla con precisión quirúrgica. Finalmente fue el turno de Lyra. Ella dudó, su corazón latía con fuerza mientras se dirigía al frente del salón. Los otros estudiantes la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sus expresiones ilegibles. Lyra respiró profundamente, sus dedos temblaban mientras activaba su tableta. La pantalla holográfica se iluminó revelando el intrincado marco que había desarrollado profesor Surya. Comenzó su voz firme a pesar de sus nervios. Mi enfoque es poco convencional. En lugar de tratar la ecuación como un problema a resolverlo, interpreté como una representación de patrones infinitos, específicamente patrones relacionados con pi. La sala quedó en silencio, incluso Surya inclinó su cabeza ligeramente, sus nodos brillantes atenuándose mientras examinaba la pantalla. Lyra continuó con su confianza creciendo mientras explicaba su proceso. Describió cómo había identificado elementos fractales dentro de la ecuación, sus bucles recursivos haciendo eco de la naturaleza infinita de pi. Mostró cómo había usado pi como marco para reinterpretar los símbolos alienígenas, revelando conexiones que previamente habían pasado desapercibidas. Mientras hablaba, Lyra sintió un cambio en la sala, el escepticismo en los ojos de los estudiantes dio paso a la curiosidad. Su enfoque se agudizó mientras se inclinaban hacia adelante para estudiar su holograma. Surya también parecía intrigada, sus nodos brillaban débilmente mientras examinaba el trabajo de Lyra. Usted propone, Alria dijo lentamente, que la ecuación no es un problema sino una representación de algo infinito, una hipótesis intrigante. Pero ¿cómo se sostiene bajo escrutinio? Lyra asintió anticipando la pregunta. Probé la marco contra las variables conocidas, explicó, haciendo un gesto hacia una sección del holograma. Los resultados se alinean con los patrones observados, lo que sugiere que la ecuación no está pensada para ser resuelta en el sentido tradicional, sino que nos invita a explorar sus infinitas posibilidades. La mirada de Sulta se detuvo en la pantalla, sus nodos bioluminescents parpadeando en un ritmo que sugería una profunda contemplación. El silencio se extendía cada segundo, sintiéndose como una eternidad. Lyra contuvo la respiración, insegura de cuál sería el veredicto del profesor. Finalmente Surya habló. Su enfoque es inesperado, le falta la precisión. Uno de los trabajos de San o la elegancia de la teoría de Celtrón, pero posee algo que ellos no intuyen, que usted ha identificado una perspectiva que nosotros como especie hemos pasado por alto. Este es el valor de la colaboración. entre Especie. Sentí una ola de alivio y orgullo que la invadió. Las palabras del profesor no fueron efusivas, pero tenían peso. Que su trabajo fuera reconocido, incluso en una pequeña forma, fue una validación de todo por lo que había luchado. Los otros estudiantes murmuraron entre ellos, sus voces una mezcla de sorpresa y admiración. Lyra regresó a su asiento, su corazón todavía acelerado, pero su confianza se forzó por primera vez. Se sintió como si perteneciera, no porque hubiera igualado la brillantez de sus compañeros, sino porque les había mostrado algo que no habían visto antes. Mientras la clase continuaba, Lyra no pudo evitar sonreír. El viaje fue lejos de haber terminado, pero había dado un paso adelante, demostrándose a sí misma y a los demás que su perspectiva importaba. La ecuación seguía siendo un misterio, sus infinitas posibilidades aún esperaban ser descubiertas,
pero ahora Lyra sabía que era capaz de explorarlas paso a paso. A medida que transcurrían los días, la academia zumbó con una renovada sensación de energía. La presentación de Lyra había provocado algo inesperado, un cambio en la forma en que sus compañeros abordaban la ecuación. Ya no se limitaban a las metodologías específicas de su especie. Muchos estudiantes comenzaron a experimentar con perspectivas alternativas. La estructura rígida de sus esfuerzos se suavizó y surgió un espíritu de colaboración. Si bien el trabajo de Lyra no había resuelto la ecuación, había abierto una puerta a nuevas posibilidades por primera vez en la larga historia de la academia. Los estudiantes e incluso el profesor Surya reconocieron que puede que haya más de una manera de entender lo desconocido, pero el viaje de Lyra estaba lejos de estar completo. En la tranquila soledad de su cuartel, siguió trabajando incansablemente, refinando su marco de trabajo. Profundizó en el patrón que había descubierto, ampliando los límites de lo que creía posible. La ecuación era como una entidad viva, sus complejidades se revelaban en capas. Cada nuevo descubrimiento le traía tanto euforia como frustración, como si estuviera persiguiendo el horizonte, solo para que se extendiera más lejos. Una noche, mientras estaba sentada en su escritorio, mirando los símbolos brillantes en su tableta, un golpe interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró a Silin, la gemela de Bra, que había presentado su trabajo con tanta precisión días antes. Su forma cristalina brillaba en la suave luz y su tono era inusualmente vacilante. «¿Puedo?» Silin hizo un gesto hacia la tableta. Lyra. Asintió haciéndose a un lado para dejarlos. «Entrar por supuesto lo que tienes en mente». Silin estudió el holograma con una intensidad que le recordó a Lyra Ofriatu. «Enfoque me intriga, admitiéronme. Encuentro inspirada por tu perspectiva. Tal vez podríamos combinar nuestros esfuerzos». Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. Los gemelos Beltra eran conocidos por su orgullo intelectual. Rara vez buscaban la opinión de otros para que Silin propusiera una colaboración fue sorprendente y profundamente validante. Asintió haciendo un gesto hacia la silla vacía. Al lado de su escritorio, hagámoslo los próximos días fueron un borrón de actividad. Lyra y Silin trabajaron lado a lado. Sus enfoques contrastantes se mezclaron de maneras inesperadas donde la intuición y la creatividad de Lyra abrieron puertas. La precisión y la destreza computacional de San construyeron los puentes necesarios para cruzarlos. Discutieron y debatieron las diferencias a veces crean fricción, pero los resultados hablan por sí solos. Juntos descubrieron patrones dentro de la ecuación que ninguno de los dos podría haber encontrado solo. La noticia de su colaboración se extendió rápidamente. Pronto otros estudiantes se unieron a ellos, cada uno aportando sus habilidades y perspectivas únicas. Esta inteligencia fluida de Ethereum reveló conocimiento sobre las propiedades dinámicas de la ecuación, mientras que el razonamiento armónico de Celtron descubrió conexiones ocultas a simple vista. Lo que había comenzado como un desafío individual se transformó en un esfuerzo colectivo que unió especies que alguna vez compitieron entre sí. A pesar de todo, Alria observó en silencio sus nodos bioluminiscentes parpadeando con una mezcla de orgullo y curiosidad. No ofreció ningún elogio, pero tampoco criticó sus esfuerzos. Estaba claro que estaba observando, esperando ver a dónde los llevaría su viaje. Finalmente, después de semanas de esfuerzo incansable, el equipo logró un avance. La ecuación, una vez que un muro impenetrable de complejidad comenzó a resolverse en algo coherente, no era una solución en el sentido tradicional, no había una única respuesta, ningún punto final definitivo. En cambio, la ecuación se reveló como un mapa, una representación de infinitas posibilidades que se extendían mucho más allá de los confines de cualquier especie. Entendimiento. Cuando se dieron cuenta, los estudiantes se reunieron en la sala de conferencias para presentar sus hallazgos. La sala estaba repleta, cada asiento estaba lleno de caras ansiosas y incluso el personal de la academia había venido a presenciar el momento. Lyra estaba de pie en el centro, flanqueada por Silin y los demás. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de nervios y orgullo. Activó el holograma y apareció la ecuación. Sus símbolos cambiaban y brillaban con una extraña energía casi orgánica. «Lo que hemos descubierto», Lyra comenzó. Su voz era firme a pesar del peso del momento. «Es que esta ecuación no es un problema a resolver, es una representación de la infinitud de patrones que existen en las dimensiones que conectan el tejido de la realidad.
La habitación estaba en silencio mientras Lyra explicaba sus hallazgos entrelazando las contribuciones de cada especie involucrada. Habló de fractales y recursión de armónicos cuánticos y álgebra multidimensional, pero más que eso, habló de la colaboración de cómo sus perspectivas combinadas habían descubierto verdades que ninguna de ellas podía entender. Había visto sola cuando terminó la sala estalló en aplausos. El sonido era extraño y hermoso, una cacofonía de aplausos, tonos armónicos y otros gestos extraños. De aprobación. Lyra sintió una oleada de emoción. Su pecho se apretó cuando se dio cuenta de lo que habían logrado. No se trataba solo de la ecuación, se trataba de demostrar que sus diferencias eran su mayor fortaleza. Surya Dio un paso adelante sus. Nódulos bioluminiscentes brillando intensamente. Miró a los estudiantes con una expresión que por primera vez se parecía a la calidez. Han superado mis expectativas, dijo su voz resonando con una rara nota de orgullo. Esta academia fue fundada en la creencia de que el conocimiento es universal, pero me han demostrado que el conocimiento también es colaborativo. No han resuelto la ecuación, han iluminado su propósito. La profesora se volvió hacia Lyra. Sus ojos brillantes se encontraron con los humanos. Señorita Lyra, la perspectiva ha demostrado ser invaluable. Es un recordatorio de que incluso las llamadas especies primitivas tienen mucho que enseñarnos. Te has ganado tu lugar aquí, no conformándote sino desafiándonos a ver más allá de nuestras limitaciones. Las lágrimas picaron en los ojos de Lyra, pero parpadeó para apartarlas, asintiendo con la cabeza en su agradecimiento. Los aplausos aumentaron de nuevo y, por primera vez, se sintió verdaderamente aceptada, no como una forastera sino como una part vital de algo más grande. En los días que siguieron, la ecuación se convirtió en una pieza central de estudio. En la academia se publicó en toda la galaxia, aclamada como un testimonio del poder de la colaboración. El nombre de Lyra, junto con los de sus pares, quedó grabado en la historia de la academia, un símbolo de lo que se podía lograr cuando las especies se unían para aceptar sus diferencias. Para Lyra la experiencia fue transformadora. Ya no se sentía como una extraña en los salones cristalinos de la academia, en cambio, se sentía como un puente de enlace entre mundos que ayudaba a forjar conexiones que darían forma al futuro. Y mientras miraba las estrellas cada noche, sentía una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. La ecuación seguía sin resolverse, su naturaleza infinita desafiaba cualquier intento de comprenderla por completo, pero esa era su belleza. No era un rompecabezas que había que conquistar, era una invitación a explorar, a soñar y a llegar más allá de los límites de la comprensión. Y para Lyra eso era más que suficiente.